No vas a creer lo que acaba de suceder en Minnesota. Un tiroteo mortal que sacudió el estado y desató una conversación nacional. Pero aquí está el detalle. Nadie está diciendo lo que realmente hizo que esta tragedia se convirtiera en una tormenta política. El presidente Trump, quien siempre está en el centro de estos debates, no se contuvo esta vez. Y ¿sabes qué? Su opinión sobre el incidente está sorprendiendo a todos, sin importar el lado político. Pero lo que realmente sorprende es cómo todo esto se conecta con algo mucho más grande que esta tragedia en sí. ¿Y qué significa esto para ti? Si pensabas que entendías las líneas divisorias entre el crimen, la inmigración y la política, piénsalo de nuevo. La verdad es mucho más compleja de lo que te están contando. Pero antes de profundizar en las consecuencias, retrocedamos al momento en que este tiroteo en Minnesota pasó de ser una noticia local a una crisis nacional. Lo que sucedió en Minnesota no es solo un hecho aislado. Este tiroteo está vinculado a algo mucho más grande, algo que tiene repercusiones en todo el país, y la respuesta de Trump más que nunca encendió una bomba de relojería. El presidente, mientras hablaba de la tragedia, desveló detalles que nadie esperaba. Mencionó a los responsables de la violencia y aquí está lo inquietante. Todo apunta a una batalla mucho más profunda que solo la cuestión de la seguridad en las calles. De hecho, se está convirtiendo en una lucha por el control político a nivel nacional. ¿Por qué estamos viendo que estos incidentes estallan en la misma narrativa una y otra vez? ¿Es casualidad o estamos observando una serie de eventos que nos están llevando a un punto de no retorno? ¿Cómo un tiroteo puede volverse una guerra política en cuestión de horas? Cuando Trump menciona a Minnesota, no solo habla de la tragedia, sino de un patrón. Los números, las políticas y las personas involucradas nos están diciendo algo más grande. ¿Y quién está realmente tomando las decisiones que nos afectan a todos? ¿Lo sabes realmente? Trump, como siempre, no se anda con rodeos. Apenas unas horas después del tiroteo, ya estaba haciendo algo que pocos se atreverían. Señaló directamente a las políticas de inmigración y a las fallas en la seguridad. Esto es un reflejo de una política que ya no funciona, dijo. Y ahí está el giro. No solo se trataba de una crítica a Minnesota, sino de una llamada de atención a todo el país sobre la inmigración y la seguridad. Pero aquí viene lo que nadie te está contando. Las soluciones propuestas por Trump, aunque drásticas, están ganando apoyo, incluso entre aquellos que normalmente lo rechazan. ¿Qué implica esto para ti? Esto no es solo un tema político, es sobre lo que está sucediendo en tu comunidad, en tus calles, en tu vida diaria. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde? Y lo más perturbador es que mientras el presidente habla de estas soluciones, otros se quedan callados. ¿Por qué? Porque lo que está en juego ahora no es solo quién tiene razón, sino cómo reaccionan los ciudadanos cuando sienten que la seguridad ya no es prioridad. A medida que la situación en Minnesota se intensifica, las reacciones de ambos lados del espectro político se vuelven más visibles. Trump, con su estilo característico, deja claro que no se siente intimidado por las críticas. Y aunque algunos lo acusan de exacerbar la crisis, hay una realidad que pocos están dispuestos a admitir. La violencia no ha dejado de aumentar en ciertos estados y las soluciones actuales no están funcionando. Mira lo que está pasando en Washington, D.C. Hace solo un año, la ciudad era un lugar peligroso para pasear y ahora, según Trump, es tan segura como puedes imaginar. ¿Por qué? Porque miles de criminales fueron eliminados de las calles. La misma estrategia que se aplicó en D.C. ahora se está llevando a Minnesota. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Es esta realmente la solución? Y más importante aún, ¿es la única? En medio de esta batalla por el control de las políticas de seguridad, el presidente está aprovechando el momento para recordar que bajo su mandato los números de crimen cayeron, las políticas migratorias se endurecieron y el país disfrutó de una prosperidad económica sin precedentes. Sin embargo, ¿a qué costo? ¿Estamos sacrificando algo más grande en el camino? Este es un punto de inflexión. Si miras las cifras, el panorama parece prometedor, pero la pregunta sigue siendo,
¿Quién pagará el precio en el futuro? Pero aquí es donde las cosas realmente se complican. No estamos simplemente observando un problema de políticas o decisiones individuales. Estamos viendo un sistema en acción, un sistema que depende de la presión, el miedo y la sensación de urgencia para mantener a todos en movimiento, siempre reaccionando. La verdad incómoda es que esta maquinaria no funciona por pura casualidad. Hay incentivos muy claros para que el caos se perpetúe. Las políticas que Trump defiende no son solo sobre los criminales, son sobre el control de la narrativa. Porque lo que muchos no quieren admitir es que la política actual está construida sobre incentivos muy fuertes que mantienen el caos. El miedo, el espectáculo, la polarización son parte del juego. Y si crees que todo esto es solo un show político, piénsalo bien. Hay algo más en juego aquí, algo que va más allá de las políticas. Es el control de cómo se presentan los hechos al público y cómo se gestionan las reacciones. En un país dividido, ¿puedes confiar realmente en lo que te están diciendo sobre lo que está sucediendo? ¿Y quién está detrás de este sistema? Las respuestas son mucho más complicadas de lo que nos hacen creer. El poder real, al final del día, no está en las manos de los votantes, sino en las estructuras que manejan la narrativa. ¿Y qué pasa cuando se quiebran? Lo que viene ahora es el punto de inflexión. Si todo sigue como hasta ahora, la situación podría escalar más rápido de lo que nadie imagina. Dos posibles caminos se abren ante nosotros, y la incertidumbre de ambos es lo que genera la verdadera tensión. Por un lado, tenemos la opción de continuar con las políticas que Trump promueve, enfrentándonos a la posibilidad de un conflicto aún más profundo. Si se implementan más medidas de seguridad y control, las tensiones sociales podrían aumentar, creando una brecha aún más grande entre quienes apoyan estas acciones y quienes las rechazan. Podría haber una polarización más feroz que podría transformar esta lucha política en algo más peligroso. Y en el peor de los casos, los efectos de esta división podrían ser irreversibles. Por otro lado, si el sistema comienza a ceder y las políticas de seguridad no logran frenar el caos, el país podría enfrentarse a una crisis aún más grande. El colapso del orden en ciertas regiones, como hemos visto en algunas ciudades, podría extenderse a más estados, desencadenando una respuesta aún más drástica. La pregunta es, ¿será capaz el gobierno de mantener el control? Si el miedo y el caos continúan siendo las fuerzas motrices, ¿cómo reaccionará la población cuando las promesas de seguridad no se materialicen? Estamos al borde de algo. La pregunta es, ¿qué tan grande será el próximo paso? Pero ahora, todo lo que hemos discutido hasta aquí empieza a cobrar otro significado. Porque cuando miramos todo esto desde una perspectiva más amplia, una verdad inquietante surge. El futuro de estos eventos no solo depende de las decisiones políticas de figuras como Trump o los gobernadores estatales. Depende de cómo el sistema de poder, del que todos somos parte, siga operando. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que se perpetúan estos ciclos de violencia, miedo y respuesta política? No es solo una cuestión de fallos individuales, sino de un sistema que se alimenta de la incertidumbre. Piensa en ello por un momento. Las políticas que se implementan hoy no solo afectan a los involucrados directamente, se filtran en todos los aspectos de la sociedad, desde las escuelas hasta las oficinas, desde las calles hasta el hogar de cada persona. La clave aquí está en cómo estos sistemas de poder crean una narrativa que no solo nos hace sentir vulnerables, sino que nos empuja a tomar decisiones sin siquiera cuestionarlas. ¿Sabes lo que realmente está en juego cuando el miedo se convierte en la base de las políticas públicas? La gente comienza a ceder sin darse cuenta de que el control ya no está en sus manos. ¿Qué pasa si seguimos por este camino? Es probable que las consecuencias sean mucho mayores de lo que esperamos. La pregunta es, ¿quién tomará la última palabra cuando la narrativa sea tan poderosa que ya no podamos ver más allá de lo que nos dicen? Lo que viene es el punto de inflexión. Si todo sigue como hasta ahora, la situación podría escalar más rápido de lo que nadie imagina. Dos caminos posibles se abren ante nosotros, y la incertidumbre de ambos es lo que genera la verdadera tensión. Por un lado,
Tenemos la opción de continuar con las políticas que Trump promueve, enfrentándonos a la posibilidad de un conflicto aún más profundo. Si se implementan más medidas de seguridad y control, las tensiones sociales podrían aumentar, creando una brecha aún más grande entre quienes apoyan estas acciones y quienes las rechazan. Podría haber una polarización más feroz que podría transformar esta lucha política en algo más peligroso. Y en el peor de los casos, los efectos de esta división podrían ser irreversibles. Por otro lado, si el sistema comienza a ceder y las políticas de seguridad no logran frenar el caos, el país podría enfrentarse a una crisis aún más grande. El colapso del orden en ciertas regiones, como hemos visto en algunas ciudades, podría extenderse a más estados, desencadenando una respuesta aún más drástica. La pregunta es, ¿será capaz el gobierno de mantener el control? Si el miedo y el caos continúan siendo las fuerzas motrices, ¿cómo reaccionará la población cuando las promesas de seguridad no se materialicen? Estamos al borde de algo. La pregunta es, ¿qué tan grande será el próximo paso?